Hola, buenas noches. Mi nombre es Amado Montiel Rodríguez y estoy cursando la maestría en educación en la Universidad IEXPRO. Y este video es el proyecto de investigación que estoy utilizando como tesina y que lleva como título Causas del bajo nivel de inglés en estudiantes de nuevo ingreso en la Escuela Normal Superior del Valle de México. Mi asesor es el doctor Francisco Javier Fernández Hernández. Empecemos pues con el planteamiento del problema. El problema que observé es mi entorno laboral, que es la Escuela Normal Superior del Valle de México, que está ubicada en Valle de Aragón, en el municipio de Nezahualcóyotl, en el Estado de México. Aquí el problema es que año con año los alumnos que llegan de nuevo ingreso muestran un nivel muy bajo de inglés, a pesar de haber cursado 3 años de inglés en la secundaria y 3 años de inglés en la preparatoria o bachillerato. Cuando se les hace el diagnóstico al principio del semestre, su nivel de inglés es muy bajo, quizás sea un A1, cuando deberían estar por lo menos en un A2 o en un B1. Entonces, ¿cuál es la relevancia de este problema? Pues que no se alcanzan las certificaciones al final de su licenciatura, no alcanzamos un básico 1 porque el nivel que traen es muy bajo. ¿Qué es lo que implica esto? Pues que no hay ningún acceso a una beca de movilidad que ofrece el Estado para irse a un país de habla inglesa como Canadá, Estados Unidos e inclusive Inglaterra. Entonces, la gran pregunta es, ¿por qué? ¿Qué es lo que está pasando en esos 6 años de clases de inglés que no hay un avance en los alumnos y llegan a nivel superior, pues con un nivel muy bajo de A1? El objetivo entonces es encontrar esas causas, identificar esas causas por las cuales no se llegan a ese nivel y así pues hacer un cambio, revertir esa tendencia para tener un impacto positivo en la formación integral del alumno normalista. La hipótesis que se ofrece en la investigación es que hay 3 variables que están afectando esta situación. La primera es la metodología, una metodología inapropiada para el segundo idioma, para la segunda lengua. La segunda variable son los docentes, si están capacitados o no para enseñar primero y segundo, para dar una segunda lengua que es el inglés. Y el número 3, la visión del estudiante respecto al inglés como una puerta que les puede abrir varias situaciones donde puede ampliar su panorama en el entorno laboral. Entonces, estas 3 variables son las que pensamos que inciden directamente para que este problema ocurra. En esa sección de marco teórico, pues, les platico que hay diferentes formas de enseñar un idioma, una segunda lengua, y que de acuerdo a nuestro contexto, pues son las apropiadas para que tenga éxito el aprendizaje del alumno. Recordemos que el enfoque de enseñanza que se debe utilizar en la educación básica es el socioconstructivismo. Por lo tal, Vygotsky es uno de los autores más renombrados porque él explica que el aprendizaje pasa y ocurre en esta interacción social que ocurre en las aulas. Él menciona que primero se comparte el conocimiento, se entiende y luego se internaliza. Entonces, para que este aprendizaje ocurra, siempre tiene que haber una interacción entre los estudiantes, entre los aprendices. Otra segunda teoría de aprendizaje es la epistemología genética de Piaget. Piaget dice que aprendemos nuevas cosas en 3 etapas. Primero, cuando encontramos la información nueva, pues la asimilamos, esa es la etapa de asimilación, para después colocar esa información o ese conocimiento nuevo en unas redes o capas de conocimiento que nuestro cerebro va construyendo y lo acomoda ese nuevo conocimiento en alguna de estas redes ya formadas, que es la segunda etapa, que la llama de acomodación, para después tener un balance. Cuando hay un conflicto o un conocimiento que no cabe o no queda en alguna red de conocimiento ya estructurado, pues entonces nuestro cerebro hace una más para
ampliar el conocimiento de este tipo. Es cuando se llama esa etapa de equilibrio. Entonces, la asimilación y acomodación y equilibrio del conocimiento es lo que Piaget describe como la epistemología genética. Y bueno, ya nuevas teorías del aprendizaje como la de Howard Gardner, que son las inteligencias múltiples, él define la inteligencia como la capacidad de poder resolver problemas y menciona que tenemos diferentes tipos de inteligencias como la verbal, la espacial, la lógica matemática, la musical, la intrapersonal, la interpersonal y la naturalista. Entonces, todos tenemos estas inteligencias, pero algunos tenemos desarrolladas más que otras. No importa la teoría del aprendizaje que se utilice, aquí lo importante es con qué enfoque se le da. El enfoque que se debe llevar para una segunda lengua, para el aprendizaje y adquisición de una segunda lengua debe ser comunicativo. Las lenguas, los idiomas, tienen como objetivo principal la comunicación. Entonces, mientras tengamos enfocados, se enfoque las clases, se enfoque la metodología en esta comunicación, entonces las clases tendrán éxito. Y hablamos de diferentes metodologías como el audiolingualismo, en la cual el lenguaje no es el discurso, más bien el lenguaje es el discurso, no la parte escrita. Por eso dice que el input o la información entra primero, nosotros la trabajamos en el cerebro y después la podemos expresar en el output. Ese es el audiolingualismo, escuchar para después hablar. Una segunda metodología es el CLIC, que es el Content and Language Integrated Learning, que es el aprendizaje integrado de contenido y el idioma. Esta metodología toma como base principal que el idioma es difícil enseñarse y aprenderse en una aula, en un salón de clase. Por eso dice que tenemos que llevar el aprendizaje al aula, pero como si fuera en las calles. Es mucho del task-based approach, que es una metodología con base en tareas, es más situacional. Llevar al alumno o crear un ambiente de aprendizaje en el salón, que el alumno se integre, por ejemplo, en el aeropuerto o en un restaurante, y entonces, en vez de estudiar la estructura del idioma, con base en esta situación, con base en una tarea, ellos vayan integrando el conocimiento y el lenguaje para poder aprender esta lengua. Una metodología también que es muy utilizada especialmente en preescolar es el Total Physical Response, o sea, es la respuesta física total. Esta metodología tiene como base el movimiento, la activación, donde el niño actúa, donde el niño canta, donde el niño siempre involucra el movimiento físico, la parte motora con el idioma. Entonces, pues está basado en el saber hacer las cosas, el aprender haciendo. Otro método, otra metodología es la metodología llamada directa o natural, que es la que se usa en algunas instituciones y muy similar a como aprendemos la lengua materna. No se utiliza para nada el español, siempre se utiliza el inglés, en este caso, la lengua que se va a aprender, y se aprende como si fuéramos pues unos bebés. Como aprendimos el español, así también se aprende el inglés. Y bueno, la Sugestopedia o la Sugestopedia tiene como base el ambiente. Esta metodología tiene mucho que ver con las emociones. De hecho, se le conoce como el yoga de la educación. Aquí algunos autores hablan de el cero estrés, de la cero ansiedad. Y Stephen Krashen tiene una teoría al respecto. Él dice que nosotros tenemos un filtro emocional que si estamos tensos o tenemos miedo en las clases, pues ese filtro baja y la información que recibamos pasa distorsionada, no pasa el mensaje como debe ser. Por otro lado, si es que es un ambiente
relajado, donde no hay estrés, donde no hay tensión, entonces ese filtro sube y la información pasa directa como es. Y es así como se aprende el idioma. Estos son algunas de las metodologías que se usan comúnmente en los grandes institutos de idiomas, pero es solamente una parte. La otra parte es el docente. El docente debe estar bien capacitado, debe estar bien entrenado para poder dar una clase de inglés. No cualquiera puede dar una clase de inglés efectiva o pertinente. Tiene que ser un especialista que conozca esta metodología y que pueda utilizar la conveniente de acuerdo al contexto. Eh, y debe ser alguien también comprometido, alguien con vocación de enseñar, porque las circunstancias laborales, las circunstancias en ciertas escuelas, pues no es la más óptima, así que el docente debe amar la profesión. Y la otra variable es el alumno. El alumno también tiene que estar interesado, debe querer aprender, porque una parte importante es que si el alumno no quiere aprender, entonces no importa lo que haga el docente, no importa la metodología que ocupe, el alumno no va a aprender. Entonces quizás sea uno de los primeros pasos, motivar al alumno a que aprenda, interesarlo en el idioma, involucrarlo en el idioma. ¿Cuál es el marco metodológico que siguió la investigación? Bueno, el marco metodológico habla del paradigma que estamos utilizando, que es el paradigma interpretativo, porque pues es un fenómeno social que requiere primero entendimiento y después una interpretación, para después dar pues una explicación de por qué pasan las cosas. Utilicé un enfoque mixto, un enfoque cualitativo y cuantitativo a la vez. Cualitativo porque necesitamos explicar, necesitamos entender por qué pasa el fenómeno para dar una posible respuesta. Y cualitativo porque necesitamos, dar porcentajes o graficar las respuestas que nos hagan el panorama para posibles respuestas al problema. La población que utilicé en la normal fueron tomé dos tipos de alumnos. Primero, a los más altos en el nivel, y también tomé a los más bajos para que el estudio tenga validez. Utilicé una población diana o blanco en este aspecto. ¿Qué instrumentos? Utilicé un cuestionario encuesta para obtener las respuestas de los alumnos. Aquí tengo que remarcar, pues, que los alumnos que estoy entrevistando no son ajenos a la educación, no son ajenos a las clases. Ellos hasta la fecha han estudiado teorías del aprendizaje, saben qué metodología es eficaz. Entonces ellos tienen una idea muy clara de las clases que tomaron en secundaria y en la preparatoria. Entonces, ese es el marco metodológico que utilicé para poder recabar la información, analizarla y llegar a los resultados siguientes. Primero, la primera pregunta que utilicé es ¿de qué escuelas vienen? Y la respuesta creo que fue contundente, un 91.8% viene de una escuela pública, una escuela oficial, lo cual me indica que el problema está, pues, en la SEP, no sé si sea el programa, la metodología o los docentes. Ahorita lo voy a explicar. Otra pregunta fundamental para ver si se sigue ese enfoque socioconstructivista, para ver si hay esa interacción social, fueron las clases. Pregunté si es que había una interacción entre sus compañeros en los cuales practicaban, ya sea de forma oral o escrita, el idioma. Y aquí un contundente 41% dijo que a veces, y un 13% dijo que, perdón, un 34.2% dijo que nunca, lo cual establece parte de la hipótesis. No hay interacción social en las clases de inglés. Entonces es una clase donde el maestro se para al frente y da una cátedra de lo que es el idioma, cuando las clases deben de ser
interactivas, dinámicas e interesantes para los alumnos. Y ahí viene el tercer hallazgo. La tercera pregunta fue acerca de las actividades, si las actividades eran dinámicas, si les interesaba participar en las actividades. La metodología no fue la apropiada. Aquí un 45.2% dijo que a veces y un rotundo 23.3% dijo que nunca. Entonces, pues si juntamos estos porcentajes, más del 60%, casi el 70% de los alumnos no estaba contento con las clases, no veían que aprendían. Otra pregunta clave fue acerca de los docentes. Como ya mencioné, nuestros alumnos ya tienen conocimiento de pedagogía, de las metodologías que se utilizan para la enseñanza, del enfoque socioconstructivismo, y hacen una reflexión, una introspección de cómo fueron esas clases 6 años atrás. Y aquí un 56.2% mencionan que los maestros tenían buen nivel de inglés, pero que no sabían enseñar o no tenían esa parte pedagógica para poder dar una clase. El otro gran porcentaje es el del 16.4%, que dijeron que el maestro ni tenía pedagogía ni tenía un buen nivel de inglés. Pues eso ya pasa del 60%, casi el 72%, de resultados negativos en cuanto a los maestros que no tenían capacitación en la pedagogía ni en el nivel de inglés. Entonces ahí vemos claramente pues 3 de las variables, ¿no? La capacitación del docente, la metodología apropiada, las actividades no son las adecuadas. Y por eso es que pues año con año en la normal tenemos los mismos resultados en los exámenes diagnósticos, bajos niveles de inglés. Como conclusión, entonces, les puedo decir que el estudio arroja que la mayor parte de las clases en la secundaria y en la preparatoria son, la metodología utilizada es obsoleta. El maestro se para enfrente del grupo, da una clase tradicional, como si fuera una clase de historia, quizá, y no hay esa interacción social en donde el alumno esté practicando, esté verbalizando, esté socializando y culturalizando el idioma para que pueda ser significativo para ellos y lo puedan aprender. La recomendación es que se escoja una metodología ecléctica y de acuerdo al contexto de cada escuela, pues se escoja si el audiolingualismo en esa sección o si puedo poner aquí el Total Physical Response o si aquí utilizo el Task-Based, la metodología que corresponda al contexto donde el maestro esté laborando. El segundo punto es el enfoque. El enfoque no debe ser autoritario, sino que el maestro debe ser una guía, un facilitador, alguien que promueva la comunicación en el aula, con un enfoque comunicativo donde el alumno pues, pueda desarrollar sus competencias lingüísticas y comunicativas, donde pueda entender, donde pueda comprender un texto escrito, pero también un texto de audio, y donde tenga la capacidad también de expresar sus ideas de forma oral o de forma escrita. Esas son las 4 habilidades que deben desarrollarse en las escuelas de educación básica y en las escuelas de nivel medio superior. Y la última variable, pues, son los docentes. Se encontró que hay docentes de otras disciplinas, quizá de matemáticas, de biología, y que por cuestiones ajenas a la pedagogía, pues tienen que dar la clase de inglés. Por lo cual no tienen la vocación, a menos de enseñar la lengua, y no tienen noción de ella. A ellos les dicen, da esta clase de inglés, y ellos lo hacen. Pues la recomendación es que la SEP o cualquier otra escuela tenga una contratación de especialistas de inglés, de maestros que realmente sepan qué clase van a planear, qué material didáctico van a utilizar, qué material lúdico o tecnología van a utilizar para alcanzar esos objetivos que plantea el plan y programa de cada grado de secundaria y de cada materia a nivel medio superior.
Y no solo que esté capacitado, sino que también esté comprometido, que tenga la vocación, y para eso obviamente deben de desarrollar circunstancias laborales óptimas para que el docente quiera estar ahí, se comprometa y realmente haya una mejora en el aprendizaje del alumno. Esas son las conclusiones, esas son las 3 recomendaciones que hago acerca de esta investigación. Espero que les haya parecido interesante y esta es mi investigación. Muchas gracias.